Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son las 7:55 de esta mañana del día viernes 17 de febrero del año del 2023. Y vamos a comenzar con la información para la comadreja mayor de Bitcoin, que ya puso a temblar a la mayoría de la gente con una velita roja diaria, y ya hubo en el privado gente que me decía por Telegram: profe, ¿no será que esto fue un falso cambio de tendencia? Como si hacer un cambio de tendencia fuera cosa de una sola velita, queridos amigos. Me da un poco de ataque de risa porque pues eso solo hace notar que ustedes están bastante nuevos en el mercado y que les falta un poco de conocimiento práctico, que les falta un poquito de experiencia. ¿Saben cuánto tardé en cambiarle la tendencia en el gráfico diario, cambiarle la tendencia a Bitcoin? Recuerden que desde que se destapó ese movimiento alcista, todo el mundo ya quería que yo le cambiara la tendencia y me estuve aguantando ahí mucho tiempo, hasta que cumplió con las condiciones correctas. Y entonces les dije ayer o antes de ayer, les dije, Bitcoin finalmente va a cambiar de tendencia en diario a alcista. Y eso es lo que tenemos ahorita, una tendencia alcista. Por supuesto, todo retroceso a buscar puntos de apoyo y correcciones naturales y normales en el camino están bien y son correctas, y es saludable para el precio que haga retrocesos como el que dio el día de ayer. Por otra parte, yo les dije que yo estaba vendiendo allí arriba en 24,700, y entonces si te da una oportunidad de recomprar $1,000 y pico más abajo, ¿por qué no habrías de hacerlo? Sabiendo que hubo cambio de tendencia, ¿ok? Entonces nada de sustos y nada de que ya estamos otra vez con que ¿no será que se equivocó usted y que no había cambio de tendencia? Cero patatero, queridos amigos. Bien, vamos a saludar por aquí en el chat, y les recuerdo que allá arribita en el chat está anclado un link para que se vayan por la vía correcta a suscribirse a nuestros grupos de Telegram. Primero necesitan pasar por el grupo gratuito, oficial y privado mío en Telegram, y para eso es el link que está allá arriba. Y luego necesitan ya dentro de ese chat, ahí encuentran arriba anclada la información para el grupo VIP y para el grupo de señales. Más adelante hablaremos del tema. Mientras tanto, quiero que sepan que ahí arriba está anclado ese link, y a ese es al que tú le vas a ir a hacer clic. Luis Luna, muy buenos días. Llegando y dando mi like, sigan el ejemplo de Luis Luna, no se los voy a volver a pedir. Muchas gracias a todos los que de antemano y en automático y espontáneamente me regalan su like. Arturo Cortés, buenos días. Sebastián Esquivel Obando, saludos y bendiciones, profe, desde Pereira, Coloy. Pereira, Coloy. Pereira, Colombia. Ok, aquí está más abajo, miren. Pereira, Colombia. Laila Biur, buenos días. Cristian Cisco, mi amigo querido, gracias por la miniatura de hoy. Ya te veo que andas ducho en la materia, ahí creando fondos preciosos. Muchísimas gracias. María Ortega, muy buenos días, profe. Saludos desde Willy, Texas. Y aquí ya con mi like. Muy buenos días. Miguel Galindo, muy buenos días. Ya con mi like, muchas gracias. Iván Beltrán, buenos días. Y vámonos, porque luego mis colaboradores me dicen que me tardo horas saludando. Y no quiero tardarme horas saludando. Quiero convivir con ustedes, pero quiero ir rápidamente a la información del gráfico. Y hoy no vamos a ver el gráfico semanal porque no tiene caso. Hoy nos vamos directos al gráfico de un día. Perdón. Y también espero que hoy no se nos quede pegada la intro, como se nos quedó pegada ayer, que durante más o menos 2 minutos y pico tuvimos funcionando una intro ahí y no había forma de que ustedes vieran lo que yo estaba señalando en el gráfico. Después lo corregí y después todo quedó bien. Pero mientras tanto, pues se ve un poquito mal que en un video, pues nada más cuentes con el audio durante unos 2 o 3 minutos porque se nos quedó ahí trabado el Stream Deck. Bien, aquí tenemos a Bitcoin en gráfico diario. En el gráfico diario hubo cambio de tendencia, el cambio de tendencia se sostiene. Esta velita que le quedan 2 horas para cerrar es una vela correctiva perfectamente natural, porque aquí había un pool de órdenes de venta, y acuérdense que yo también vendí por ahí. Yo vendí en $24,700 con 55 centavos, un cuarto de Bitcoin. Y si yo hice eso, ¿cuánta gente más creen ustedes que estaba esperando como agua de mayo que Bitcoin subiera hasta esa zona para poder buscar un poco de liquidez? O sea, tener un poco de dinero en moneda estable para en caso de un retroceso poder volver a comprar a Bitcoin. Bien,
Cuando cierre esta vela va a cerrar dentro de este rango y eso no significa que no tenemos el cambio de tendencia. El cambio de tendencia está hecho, estamos en la parte alta en una zona donde la gente se decide a comprar y la verdad es que esta parte es para vender un poco y en el retroceso volvernos a meter para arriba. Yo ya estoy comprado otra vez, espero que me haya tomado mi orden de compra por aquí abajo. Yo ya estoy listo otra vez, con lo que había vendido aquí arriba, me alcanzó para 0.01 más de Bitcoin, o sea que yo vendí 0.25 y aquí compré 0.3 de Bitcoin, 0.01 de ganancia. No es gran cosa ahorita. Espérense a que ese 0.01 de Bitcoin lo vendamos cuando valga no sé cuánto un día en el futuro y entonces se van a dar cuenta de cuál fue la ganancia de ayer. Eso es trading intradía con capital dividido en spot y sin apalancamiento. De tal manera que vendo aquí arriba, compro aquí abajo y me preparo para seguir a Bitcoin para arriba. Aquí estamos en una temporada de aproximación a la media para continuar subiendo. Más adelante en el tiempo hará otra aproximación, va a venir a buscar a Bitcoin por aquí por los 23,000 y pico, es lo que hizo ayer. Lástima que fue en una sola vela, me hubieran gustado unas 3 velitas diarias para poder bajar a esa zona. Ya me permitió comprar otra vez y ahora nos vamos para arriba. Ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Con una dirección alcista en el MACD que va siendo acompañada por el precio y jamás, digan ustedes, por una sola vela roja que ni siquiera envuelve a la anterior, jamás digan ustedes que el precio no va acompañando, porque hay dirección alcista en el MACD, pero el precio sigue acompañando aquí arriba a la dirección del MACD. Y tenemos la pendiente positiva de la DX que nos marca 38.73 de fuerza para el movimiento alcista, no para esa vela roja que algunos está poniendo en predicamentos ahí. ¿Ok? Entonces nos quedamos con que Bitcoin tiene para continuar subiendo y punto. Vamos a buscar los $25,700 en las siguientes 2 velitas diarias, mañana y pasado, o tal vez de aquí al domingo. Hoy es viernes, sábado y domingo para que alcancemos a tocar los $25,600. Mantenerse en una lateral con velas de indecisión tampoco sería raro y al contrario sería muy saludable para el precio, así como lo hizo aquí y luego se destapó para arriba, así como lo hizo aquí y luego se elevó, así como lo hizo aquí para seguir subiendo. De esa misma manera podría ser aquí una pequeña lateral antes de continuar subiendo. No le voy a trazar ninguna lateral porque no tenemos una DX con pendiente horizontal ni negativa y por lo tanto, ¿por qué habría de haber lateral o caída? Entonces, al contrario, lo que vamos a hacer es quitar este rango que teníamos pintado ahí, quitar esta zona de entradas donde les dije durante 3 días consecutivos o 4, les dije que esta era la zona correcta para volver a comprar a Bitcoin. Mientras que todo el mundo estaba pensando en vender, que porque ya nos íbamos a 16,000 otra vez, yo estaba pensando en comprar y compré. Y para proteger mi capital que tenía yo en Binance y Binance andaba metido en el ojo del huracán, pues yo me llevé todo convertido en satoshis. Compré bitcoins y los fui sacando de a poco en poquito para no despertar ninguna sospecha, porque eran cientos de miles. Claro que no. Tuve que comprar en 2 o 3 compras porque no sé qué pasaba con Binance que no me permitía la compra de Bitcoin de un tirón con todo lo que tenía yo en BUSD. Lo segmenté y cuando junté la cantidad necesaria de satoshis hasta acabarme mi capital que tenía en BUSD, me lo llevé a BitGet, me lo llevé a BingX y me lo llevé a mi cartera fría y listo. Protegido de toda perturbación. Y luego, queridos amigos, pues allá en BitGet ya hice una venta que ya les dije en 24,700 con 55 centavos, un cuarto de Bitcoin, y yo espero que ya me haya tomado una recompra aquí abajo. Y listo, y estamos listos para continuar subiendo. Bitcoin se queda alcista, con probabilidad, con puntos fuertes para seguir subiendo, con dirección acompañada por el precio y con una fuerza no muy grande, pero de 38.73 para continuar subiendo. Y en cuanto al volumen, no me impresiona, pero tenemos volumen para sostener el paso en lateral y subida. Así que de aquí al domingo, queridos amigos, para que Bitcoin ande en $25,600 aproximadamente. Vámonos rápidamente por acá para saludar unas cuantas personas más en el chat. Solo déjenme ver que sí me haya pasado a primer plano, efectivamente. Y vámonos aquí a buscar el chat. Ahí está. Y vámonos por aquí a vernos en pantalla. Y vamos a seguir saludando desde ahí, desde Iván
Beltrán. Buenos días, lo noto bien en forma con BTC, eso es bueno. Nos contagia, saludos. Miren lo que dice aquí nuestro amigo Iván Beltrán. Dice, profe, buenos días. Lo noto bien enfomado. No, no estoy enfomado, yo no tengo FOMO. Yo les platico lo que veo en pantalla y veo mis patrones. Y mis patrones gráficos me dicen claramente que Bitcoin está en tendencia alcista. Todo lo que quiera caer para mí es para volver a entrar y punto. Volver a comprar satoshis y punto. Hugo Anaya, buenos días. Johnny Posada, muy buenos días. Nos vamos hasta 30. Mira, un mechazo a 29 o 30 no está descartado en gráfico semanal. ¿Ok? En gráfico diario no está descartado que en esta tendencia diaria alcista y durante 6 a 8 semanas no está descartado que vayamos a tocar los 29 y los 30. Pero yo pienso que por 27,500 ya hay que estar preparados y habiendo vendido suficiente para la posterior caída, porque en gráfico semanal seguimos teniendo una tendencia bien marcada y bajista. Buenos días a Wilfredi. Alejandro Carrasco, muy buenos días. Y dice, Alejandro Carrasco dice, excelente día, profe. Cero codicia, cero FOMO, cero food. Yes, esa es la mentalidad. Te felicito, Carrasco. La era del silicio dice, no sé qué. Federico Azar, muy buenos días. Saludos desde Uruguay. Un abrazo a todos nuestros queridos amigos de Latinoamérica. Juan Bello, buenos días, profe. ¿Puede ver Magic 1 hora y 4 horas desde Argentina apoyando a su canal? Pues mira, ¿va a haber complacencias? Sí las va a haber. ¿Te voy a dar muchas monedas? No te voy a dar muchas monedas. Y espero que Magic se llame Magic, porque si tiene unas siglas y no me las estás dando, pues nos vamos a dar 3 vueltas y no la vamos a encontrar. Federico Azar, muy buenos días, saludos desde Uruguay. Ya está. Jesús Mercedes, buenos días. RS, hola, me apunté al VIP hoy, ¿cómo accedo a ello? Te van a dar instrucciones mis colaboradores, querida amiga. Te llegó una invitación de Telegram y una notificación que dice que estás en el grupo. Y tienes derecho a 2 grupos, uno que se llama de solo lectura, donde pongo información y nadie me interrumpe, y otro que es el chat del Trading en Español y Gareda, y ahí vas a estar intercambiando opiniones. Y las sesiones en vivo conmigo, casi todos los días, son ahí en ese chat, ¿ok? La era del silicio, no sé por qué estamos retirando mensajes ahí. María Campanas, muy buenos días. Y vámonos a la información del gráfico de 4 horas. Listo. Para el gráfico de 4 horas, Bitcoin, lo habíamos dejado aquí con un retroceso. El retroceso fue mucho mayor. Yo me esperaba un retroceso a tocar a la media azul, se los dije ayer, pero con la pendiente que la media llevaba ayer, yo esperaba el retroceso hasta 24,050, $24,000. Y el retroceso fue mucho mayor y esto fue lo que... Esta vela es la que puso a temblar a la gran mayoría de los novatos que andan por aquí que no conocen a Bitcoin. Esto, queridos amigos, es perfectamente natural y esto se sigue llamando rompe todo lo importante y apoya lo importante para continuar subiendo. Todavía es posible que Bitcoin baje hasta el punto de control y eso no arriesga para nada la tendencia diaria alcista. Sin embargo, les dije ayer en la tarde a mi comunidad que un toque al azul donde quiera que se la vaya a encontrar, porque adivino, yo no soy para saber la trayectoria que va a llevar una media exponencial, pues queridos amigos, ahí está su rango en el cual se está metiendo con pendiente negativa, con una dirección bajista y el precio acompañando, pero con una disminución del volumen tan sustancial que mete a Bitcoin en un rango y punto. Se puede tardar todo lo que se le dé la gana para poder rebotar para arriba, pero tarde o temprano tiene que rebotar para arriba. Bitcoin, desde el cruce alcista de medias exponenciales que dio el día 15 de febrero, más o menos entre las 10 y las 12 del día, estén aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Si la media de 55 color naranja siguiera con una trayectoria parecida a la que estoy dibujando en pantalla en este momento, ocurriría que para bajar a buscarla tendría que venir a hacer un toque por aquí, por esta zona, y esta flechita roja que estoy pintando aquí es el movimiento actual que Bitcoin muestra. Pero ya vimos que durante 4 velas no logró pasar de cierta zona por los $23,600 y entonces ya no tenemos que imaginarnos una caída mayor
que a ese punto. Y cuando termine su lateral, y aquí se puede meter en una pauta plana, cuando termine su lateral, definitivamente que a Bitcoin yo lo dejo alcista. ¿Qué está haciendo Bitcoin allá abajo? Dándonos oportunidad de comprar satoshis a un buen precio todavía para el movimiento que se avecina en las siguientes 6 a 8 semanas en gráfico diario. En gráfico de 4 está en un rango y podemos comprar abajo y vender arriba. Así que les dejo aquí dibujado un rectangulito verde que creo que les gusta mucho que se los pinte aquí y se los dejo verde oscuro y significa sin titubear que podemos comprar entre 23,800 y 23,500 dólares. Les dejo $300 de tolerancia. Los más pacientes comprarán un poquito más abajo. Los más calenturientos comprarán ahí donde está en este momento. ¿Ok? Y no tenemos volumen, así que no hay prisa. Todavía todo el día de hoy, viernes, hasta la tardecita tal vez, todavía te va a estar dando la oportunidad de comprar a Bitcoin allí, en esa zona verde que te estoy dejando marcada. En toda circunstancia, te dejo a Bitcoin de todas maneras alcista. Si sigue cayendo y baja rumbo al punto de control, amigos queridos, alégrense los cielos y la tierra, porque entonces aquí volvemos a comprar y vamos para arriba. El punto de control del perfil de volumen en el tiempo es un buen punto para una compra fuerte de Bitcoin en este cambio de tendencia. Eso desde mi ángulo. Y recuerden que no son recomendaciones de inversión, que yo les digo lo que yo veo y lo que yo estoy haciendo, y que a mí en el tiempo, en 5 años que tengo haciendo trading, me ha ido de maravilla. Y que a pesar del robo al que fui sometido hace tiempo atrás, donde perdí 2.56 de Bitcoin, yo ya estoy recuperado y mucho más allá de la recuperación. Por lo tanto, mi estrategia en spot es muy buena y mi estrategia en scalping con capital dividido es muy buena. Y así vamos sacando el sustento diario también. De tal manera que si entramos y salimos del mercado muchas veces al día, en gráficos de 15 minutos y de 1 hora, podemos vivir de esto y no tener que estarnos preocupando por vivir de alguna otra cosa. Pero tendrían ustedes que prepararse y prepararse mucho. Y para eso entonces los estoy invitando a que vayan y le hagan clic al link que tengo fijado allá arribota en el chat. Déjenme ver si se los puedo mostrar aquí en pantalla. Háganle clic a este link que se va a mostrar ahí en miren, hasta arriba en el chat, vayan a buscar ese link. Háganle clic y con eso van a ir ustedes a pertenecer a este grupo que se llama Trading y Gareda, que es gratuito y es privado y es de Telegram, ¿ok? Y aquí arriba está anclada la información para el grupo de señales y para el grupo VIP. De todas maneras, se los muestro en pantalla en este momento y les digo que el grupo VIP vale $35, que me tienen de lunes a sábado casi todos los días operando en vivo con ustedes, la comunidad VIP, y que tienen los micrófonos disponibles para preguntarme cualquier duda, sea la más elemental que tengan o sea la más choncha que ustedes me puedan soltar ahí. Si me la sueltan y yo no les sé contestar, nos ponemos a investigar inmediatamente o al día siguiente, en la siguiente sesión, respondemos aquello que ustedes les haya estado allí inquietando. Y el otro grupo, que es el de señales, es este que tengo aquí. Cuesta $50, va de día 15 a día 15, estamos a 17, todavía lo pueden aprovechar perfecto y ustedes están pagando hasta el 15 de marzo. Y hay gente que con una sola señal que ha salido exitosa, han recuperado su inversión en este grupo. Les vamos haciendo gestión, les vamos diciendo dónde hacer, qué hacer. Por ejemplo, hay entrada en tal moneda, ponemos la entrada entre tal sección y tal sección del gráfico. Ponemos orden limitada y entramos a tal precio. Vamos a poner el stop en tal zona. Vamos a cobrar el primer target en tal parte y vamos a cobrar en tal zona el segundo target. Y les vamos diciendo, suban su stop a tal punto, modifiquen esto, tomen ganancia. Se los vamos diciendo continuamente. Y Cristian Siscom, Luis Luna y yo estamos muy al pendientes ahí del grupo, sobre todo Luis Luna y Cristian. Y yo estoy muy ocupado a veces, pero de todas maneras somos un equipazo y entonces les vamos guiando allí en el grupo de señales. ¿Se los recomiendo? Sí, se los recomiendo. Y se los recomiendo que tanto, poquito, regular y mucho, muchísimo. Se los recomiendo muchísimo.
Y no porque a mí me vaya a dar dinero su ingresito de $50. Yo realmente no necesito y no vivo de los grupos. Es porque a ustedes les va a convenir y les va a convenir mucho. Llevamos más del 80% de operaciones ganadas en esos grupos. Habiendo dicho lo anterior y habiendo terminado con el gráfico de 4 horas que Bitcoin se queda perfectamente alcista, con una lateral un poco aburrida porque no hay volumen y de pronto tiene que respingar de nuevo para arriba. Yo creo que de aquí al domingo vamos a estar ya listos con un rebote bien validado alcista otra vez. ¿Cómo se valida un rebote en el gráfico con los indicadores que yo manejo? En primer lugar tiene que aparecer volumen, tiene que haber aquí un par de velitas verdes un poco más decididas que estas que ven aquí, digamos como esta de aquí o como esta de aquí. Y una vez que aparecen esas velas, te hace el cambio de dirección el MACD. Con la pendiente negativa del ADX diciéndote que el movimiento alcista anterior, que era muy fuerte, iba perdiendo la fuerza, en cuanto se sostenga la pendiente negativa o cambie a pendiente positiva, tendremos aquí dos velitas verdes, tendremos un cambio de dirección. Si se conserva la pendiente negativa no importa, porque de todas maneras con eso tenemos para validar un rebote. Dirección alcista, pendiente negativa y algo de volumen nos llevan un rebote a la parte alta del rango. ¿Listo? Así que tomen sus precauciones y a darle que es mole de olla. Esto va para arriba pronto. En cuanto al gráfico de una hora, pues nada más una miradita para decirles que se está apoyando perfectamente en la media de, nada más déjenme pasarme para este lado, y ya que vamos a hablar del gráfico de una hora, pues cuando menos metamos la intro. Y en el gráfico de una hora, apoyando en la media de 55 color naranja, o sea, sé que se cumple aquello que les he estado repitiendo, de que el precio siente una tremenda atracción hacia su media naranja y para continuar subiendo. ¿Cómo se queda? Con dirección alcista y pendiente negativa en un rebote que ya se está validando por indicadores y solo nos falta volumen. ¿Ok? Pero esto tiene para subir cuando menos hasta los $24,600, donde hay un punto de posible resistencia, porque aquí te lo marca el SBP, perfil de volumen diario de la sesión del día miércoles 15 de febrero. Y ahí probablemente se tope con resistencia y lateralice un poco antes de continuar subiendo, pero se queda también alcista. ¿Y para cuánto tiempo nos dura en proyección el análisis del gráfico de una hora? Para 5 a 7 horas, máximo 8 horas más adelante. Así que para el día de hoy, desde ahorita que estamos hablando y unas 8 horas más adelante, Bitcoin en gráfico de una hora está en proyección también alcista. Cuando menos hasta $24,600. ¿Ok? Listo. Vámonos entonces a lo que denominamos las complacencias criptográficas del día, pero vamos a empezar con la que a mí se me dé la gana porque yo quiero operar. Y anoche yo estuve operando a Phantom, dejé unas posiciones abiertas y le gané más de $100 durante la noche, unos 40 y pico en una plataforma y 2 operaciones ganadas en la otra plataforma, y la suma total un poquito más de $100. Yo comienzo mi día sabiendo que este día está pagado para el sustento diario. O sea que yo tengo dinero para el sustento diario ya desde ahorita, desde comenzando la mañana. Lo mismo me pasó ayer y frecuentemente comienzo el día con una pérdida porque en la noche se llevan mis stops. Pero normalmente, si todo sale bien y el análisis y proyección de la noche anterior o de la tarde anterior en el grupo VIP está bien, pues entonces yo amanezco con dinero en la bolsa para el sustento diario, ¿ok? $100 a mí me sirven y me sirven mucho, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a ir a operar? Primero vamos a pasar a revisar qué tengo puesto aquí en BingX. Y van a ver que tenemos una que vamos a cobrar en este momento de $18 en Phantom en Long, que le tengo contrapunteada una en Short y que no va a producir y que la vamos a cerrar. Y la había yo contrapunteado porque hace una hora atrás teníamos el peligro de que siguiera cayendo. Ahora tú dices, cobraste 18, pero te quitaron 40 y pico. Sí, haces muy bien en hacer esa aritmética, pero te invito a que hagas la aritmética completa desde la primera posición que yo coloqué en este día y que hagas la sumatoria de las ganadas y la sumatoria de las perdidas en todo el día. Y para eso te voy a mostrar la sumatoria del día de ayer. Ojalá que la camarita alcanzara a detectar lo que te estoy poniendo en pantalla. Para esto yo creo que pasarme al primer plano sería una muy buena idea. Y quiero que veas aquí a ver si se logra enfocar
Este es un resumen que hice anoche, donde dice con una bolita y un signo de más, dice todas las ganadas en positivo, es toda esta fila que ven aquí, más estas tres de acá, y van a ver las negativas en esta columna de aquí, ¿ok? Entonces, yo perdí 263.74 en total en el día, donde de algunas me salí huyendo como gallina clueca, en otras se llevó algún stop. Por ejemplo, la de $91 que ven ahí, en la columna del signo de menos, la de $91 fue un stop que se llevaron, ¿ok? Bien, de todas maneras lo que suma son 263.74 de pérdidas y la columna del lado izquierdo suma 539.59 ganadas más 43.82 del anexo, porque no me cupo en este pedazo de papel que tenía yo aquí a mano. Total, que hubo que restar 582.81 de operaciones ganadas y $263.74 de operaciones perdidas, quedándome un total hasta antes de irme a la camita, a ver si lo enfoca por ahí, de 319.07. ¿Ustedes creen que un trader que en scalping de migajas entra y sale del mercado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32 veces? Un trader que entra al mercado 32 veces y al final cierra su día con 320, $300, 250, 500, $700 al día. ¿Ustedes creen que no puede vivir de esto? Y eso, queridos amigos, es lo que yo enseño allá en la comunidad de Paga. Así que los invito a la comunidad de Paga y punto y se acabó. Vámonos de este lado de acá a volverles a poner la intro de las complacencias. Díctenme unas 2 o 3 monedas, que ya tenemos una apuntada por aquí, que se llama Magic, ojalá que se llame así, y vámonos de este lado para comenzar a ver si vamos a estar operando o no. Dejamos a Phantom que siga creciendo y precisamente la que vamos a ir, y por cierto déjenme ver aquí si voy ganando o perdiendo, en BitGet voy perdiendo $19, en Phantom a la baja. Es tiempo de ser maduros y cerrar esto y entender que tenemos que perder esa, ¿ok? Pero una vez que la pierdes, puesto que si la cerraste en pérdida significa que vas equivocado y que reconoces que estabas equivocado en esa entrada, entonces vienes y colocas una en el sentido correcto, porque si ya reconociste una pérdida, significa que tú piensas, sientes y estudias y analizas y proyectas que va a continuar subiendo. Entonces colocas otra y en BitGet es una sencillez maravillosa poner el stop. Miren, este es mi stop porque voy para arriba y este es mi target de ganancias porque voy alcista en long. Y la dejamos ahí. Ahora déjenme ver en esta plataforma misma de BitGet, pero en otra cuenta que tengo. Ah, pues esa es. Vamos a ver aquí entonces en la otra. Aquí ya estoy colocado para arriba y aquí ya estamos colocados para arriba. Vamos a revisar a Phantom en todas las temporalidades. Porque miren, amigos queridos, yo tengo un eslogan ahí con la comunidad VIP que dice analizando, diciendo y haciendo. Si no, ¿para qué tanto análisis? Entonces vamos a una que sea práctica y que nos permita ganar el sustento diario. Y dejemos de andar picando y analizando 20 monedas y luego ni nos metemos en ninguna. Vamos a una, vamos a dos, vamos a tres máximo y escojamos una y pongámonos las pilas durante el día a operar para sacar el sustento diario, ¿ok? Y luego que yo revise esta en todas las temporalidades, me voy a ver qué me están pidiendo en el chat. Les tengo apuntado solo a Magic. Déjenme ver qué más me están pidiendo. Aquí está Giovannis del Toro Montoya que está pidiendo a Matic. Un poco anticipadito, todavía andábamos lejos de las complacencias. Y Obed Román Mora dice, profesor, ya dejé mi like, puede revisar a STG. Entré en short. No sé por qué se andan metiendo en short cuando Bitcoin va subiendo. Y estoy esperando que llegue a mi precio de entrada para salir. ¿Me puede revisar un gráfico de 4 horas? Con muchísimo gusto, Obed Román. Y vámonos hasta abajo a ver qué más están pidiendo por ahí. Ahí anda Wilfredi que pide ACS. Y anda también Diego Funes que está pidiendo a Litecoin. Ya tenemos 5 y al rato vuelvo y les vuelvo a leer en el chat y vamos a ver qué más vamos a hacer. Pero vámonos ahorita al gráfico de 4 horas de Phantom. Phantom tiene dirección bajista con pendiente negativa y ustedes saben que eso es una especie de cae porque cae. Pero el cae porque cae era este. Se los voy a dejar aquí en 3 píxeles y en rojo. Y creo que ese cae porque cae ya se acabó.
Entonces estamos esperando un rebote y va en un rebote a la parte alta, solo que el rebote no está validado por indicadores, solamente tenemos a favor del rebote, tenemos la pendiente negativa del ADX, pero no tenemos la dirección alcista del MACD. Tampoco tenemos gran volumen y este volumen alcanza solo para lateral. Ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo porque todavía flota encima de la media de 55 color naranja. Y también tiene probabilidad mayor alcista porque está encima del punto de control del perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP, que es este que está aquí, que con 150 velas japonesas en pantalla te marca en punto 4778. ¿Ok? Entonces, hay un rebote que pronto se va a validar en cuanto aparezca un poco más de volumen y vamos a ir a la parte alta del rango. Y hay rango. Por lo tanto, a Phantom se le puede operar alcista hasta los puntos 59.68. ¿Es la gran cosa? No lo es. Pero si tú vienes montado desde aquí, desde la aproximación que hizo a la media, tú ya llevas el 14%. Y para arriba no tienes límite, puedes sustituir tu stop loss por un trailing stop y lo puedes seguir persiguiendo para arriba todo lo que quieras. Les quería mostrar del historial. Miren, aquí ya estamos ganando $21. Vamos a cobrar, por supuesto que vamos a cobrar, pero le vamos a poner antes otra posición de 600 a 5X para arriba. Perdón, y ya que tengas asegurado que ya estás dentro con una posición secundaria y le pones su stop, entonces vienes y cobras estos $22 para tu sustento diario y te quedas con esta para seguir aprovechando el movimiento alcista de Phantom en gráfico de 15 minutos, ¿ok? Y vamos a ir a ver aquí cómo va aquí y está ganando $21. Entonces le das aquí al botón de cerrar y en esta ocasión la cierras primero y abres después, porque aquí se te promedian las operaciones. Si metes otra, se te va a sumar con la anterior y vas a tener que tener paciencia y cobrar más arriba, porque si no, te van a cobrar mucho más comisión por haber abierto dos en la misma dirección. Mejor cobras esa y te decides abrir una más. Te esperas un poquito, ves si va a poder pasar esta zona y entonces te metes para arriba. En BitGet, pero en la otra, donde estamos al revés y estamos en short, ya va siendo hora de ser maduros y cerrar esta posición en este momento. Asumes esa pérdida, pero puesto que asumiste esa pérdida, dices, ok, entonces significa que yo entiendo que el mercado no va a caer, sino que el mercado va a subir. Por lo tanto, te sales de una, pero para meterte en otra inmediatamente. Pones tu stop por aquí abajo, jalas tu target por aquí arriba. Nada más que esta es gala, ¿eh? Yo estoy aquí operando a gala en esta otra segunda cuenta de BitGet. ¿Bien? Listo. Ahí estamos. Aquí va la esta ganando 2.86 y vamos a seguir analizando. Entonces, Phantom se queda alcista. Punto. Para las siguientes 48 horas debemos andar rompiendo este rango por arriba o cuando menos tocando la parte alta. Así que vamos a tratar de sacarle desde donde va ahorita y para arriba. Vamos a procurar sacarle cuando menos un 8% a Phantom, así como va. Ahora vamos a revisarlo en el gráfico de una hora. ¿Ok? Para los scalpers, para los que vamos a 5 a 7 horas por delante. Y esto nos sirve como nuestro gráfico máster. Nuestro tendencial o rector es el de 4 horas si eres scalper. Si eres intradía, tu gráfico es el de 4 horas y tu tendencial, como todos, es el de un día y el semanal. Pero para los scalpers, el gráfico de 4 nos sirve como tendencial y le llamamos gráfico rector porque no se pueden buscar tendencias en gráfico de 4 horas, que es para 48 horas, ¿ok? Entonces, Phantom en gráfico de una hora está con dirección alcista y trazando un nuevo valle verde y el precio va acompañando. Con pendiente negativa en un rebote validado y aquí en gráfico de una hora ya te dijo claramente que aquí vas en este rebote. ¿Ok? ¿Buscando qué? Buscando los máximos anteriores. Y como hay pendiente negativa, te puedes dar el lujo de trazarle un rango que va a ser roto por arriba, tarde o temprano. Mientras tanto, se le opera como lo que es un rango. Y para los que saben hacer greeding, pues aquí entran para arriba y aquí cobran ganancias. Y lo que les dure el rango, porque acuérdense que va a ser roto por arriba. Así. Y los que no lo saben hacer, aquí abajo entran en una compra o en un long a 5X y aquí arriba cobran ganancias. Saben que este ranguete nos está dando a nosotros hasta un 14%, desde la parte baja hasta la parte alta.
Así que a Phantom en gráfico de una hora con dirección alcista y el precio acompañando, pendiente negativa en un rebote validado. Poco volumen que va a lateralizar, nos dice que hay fuerza y hay, bueno, que no hay fuerza en el movimiento, pero que hay las condiciones necesarias para seguir ascendiendo hasta la parte alta del rango. Y que esta zona del BRBP va a ser difícil de roer y que aquí se va a mantener en un rango por unas 5 a 8 horas más adelante. Y para el gráfico de 15 minutos, que es nuestro gráfico operativo para los que somos scalpers, hay gente que opera en 5 minutos, hay gente que opera en gráfico de 3 minutos, yo no. La adrenalina máxima que yo soporto, y estoy curado de espantos con todas las temporalidades, la adrenalina máxima que yo soporto es el de 15 minutos. Entro y salgo del mercado muchas veces al día. Mi récord de entradas y salidas en un solo día lo tengo marcado en 240 posiciones en un solo día. Y esa vez gané $1,700 en total. Pero el mercado estaba precioso y se prestó durante mucho tiempo para seguir operando. Cada vez que una velita retrocedía, yo me metía para arriba. Cada vez que subía, yo cobraba. Dentro de la misma vela había otro retroceso, me volvía a meter y volvía a cobrar. Y había veces que una vela de 15 minutos me daba 3 posiciones ganadas dentro de la misma vela. Y fue maravilloso. De esos días que no se repiten muy frecuentemente, pero fue maravilloso. 1,700 y pico de dólares en scalping de migajas en un solo día, aprovechando velita por velita en un movimiento bien definido. En este caso, Phantom en un gráfico de 15 minutos marca dirección alcista y el precio va acompañando, pendiente positiva y una fuerza de 26.36, buen volumen que alcanza a tocar al promedio simple de volumen, por lo tanto está en un rebote que pasó a ser movimiento consolidado de recuperación alcista. Desde aquí vamos en este movimiento, ¿ok? Y vamos buscando el punto de control del perfil de volumen, zona donde va a haber mucha resistencia. Por lo tanto, durante una hora y media más todavía se puede operar a Phantom para arriba en scalping de migajas. Tenemos una velita nueva que le quedan 12 minutos, casi 13 para cerrar y va decididamente alcista otra vez. Por lo tanto, aquí y delante de ustedes vamos a ver que ya pasamos el break-even y que estamos empezando a ganar en esa posición. En la otra que tenemos puesta aquí no hemos puesto nada. Estábamos esperando para poner una. Ya la podemos poner. Voy a poner 2,500 de valor total de la posición para que tomen 500 de la cartera, $6 para posibles comisiones. La ponemos y en BitGet tan sencillo poner el stop como arrastrar esto aquí abajo y arrastrar la posición arriba para irle tomando ganancias. ¿Listo? Y en la otra ya vamos aquí en break-even. No estamos ganando gran cosa, pero ya vamos en break-even. Para aprender el scalping de migajas y poder vivir de esto, entrando y saliendo del mercado varias veces al día haciendo scalping, y la estrategia que yo enseño se llama scalping de migajas y es mía propia y tengo 3 años desarrollándola, váyanse al grupo VIP, se las enseño con muchísimo gusto. Todos aquellos que están hartos de trabajar donde trabajan, no se salgan todavía hasta que aprendan primero bien la estrategia. Dense un plazo de 2-3 meses conmigo y entonces podrán vivir del trading. ¿Listo? Listo. Vamos a revisar entonces a una que nos pidieron aquí. Vamos a ir aquí a este gráfico de Gala, gráfico de 4 horas, y vamos a poner aquí a Magic. Ojalá se llame así. Perfecto. Y vamos a ponerlo en el libro de órdenes de BingX, plataforma amiga del canal que nos patrocina aquí. Fíjense que Magic, BingX, lo dio de alta el domingo 29 de enero. Y estamos en febrero 17. Entonces tenemos muy pocos datos estadísticos para esta. Pero ya nos alcanza para ver que hay un cruce alcista bien validado. Nos alcanza para saber que el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Y nos dice que a pesar de la dirección bajista del MACD, el precio no va obedeciendo. O sea que no van en coordinación, lo cual significa que más adelante en el tiempo va a ser una aproximación a la media que se la va a encontrar coincidentemente, se la va a encontrar cercana al punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Por lo tanto, si ya vas dentro del movimiento, solo ve corriendo tu stop y persigue a esa comadreja para arriba. Y si no vas dentro, espérate un retroceso a buscar a la media y ahí te va a dar tu zona de entrada. 2.021 y 1.912 me gustan a mí para entrar para arriba en Magic. Se queda en gráfico de 4 alcista, a pesar de que hay dirección bajista del MACD. Cuando el precio, que es primero que los indicadores otros, va subiendo y el MACD te marca dirección bajista, tú no te preocupas, tú le haces caso a las velas porque estas van primero. Este recopila información estadística después. Por lo tanto, le haces más caso a las velas
que al MACD. Y el MACD, cuando esto siga subiendo, no le va a quedar otra que hacer un cambio de dirección con barras verde fuertes aquí para hacer el cambio de dirección. Como lo hizo aquí. Aquí llevaba dirección alcista. Durante una vela de 4 horas y una barra de volumen de 4 horas tuvo dirección bajista y en la siguiente tuvo dirección alcista otra vez. Ahora tiene 3 barras con dirección bajista. ¿Qué te dice a ti que no va a haber un cambio de dirección? Entonces yo te digo que si te vas a meter en esta moneda tienes 2 puntos probables de entrada. Una es ahí donde está, pero no por FOMO, sino que aquí le vas a meter inteligentemente, le vas a meter poquito dinero aquí. Y cuando caiga hasta el punto de control y a la media 55 aquí le metes toda la carne al asador. Y te vas para arriba con esa moneda, ¿ok? Matic se queda alcista para las siguientes 48 horas. Matic USDT. Y estamos en complacencias criptográficas del día. Déjenme buscar a Matic en el libro de órdenes de BitGet, plataforma amiga del canal, y miren cómo va como un petardo, como un cohete. Va para arriba con buen combustible. Tiene fuerza de 37.52 para un movimiento alcista que se destapó desde aquí. Todo retroceso a tocar a la media azul de 10 periodos y exponencial es para montarse para arriba. Y Matic no tiene para arriba una zona donde se pueda terminar el movimiento. Tenemos dirección alcista y el precio va acompañando, fuerza de 37.52 y un volumen que no está nada despreciable. Por lo tanto, a Matic, ¿para dónde se le opera? Para arriba. Y si ustedes gustan, vamos a ir a una de las plataformas, de preferencia esta de Bit. Miren que ya estamos ganando aquí $30. Me voy a salir de esta con $30 de ganancia y vamos a cambiarle aquí y vamos a poner a Matic. Bueno, no tengo que poner el USDT, con que escriban Matic, con eso basta. ¿Ok? Ahí tenemos a Matic en pantalla. Venimos aquí, orden de mercado, nos ponemos en vela de 15 minutos, vemos cuánto le falta para cerrar y sabemos que le quedan 7 minutos para demostrar que va a seguir siendo alcista. Le ponemos $2,500 apalancados, le confirmamos y vamos aquí al gráfico y jalamos nuestro stop aquí abajo y es una maravilla de plataforma. Y no porque me esté patrocinando, sino que qué bueno que vino a mí porque me encantó. Al inicio no me gustaba porque va sumando las que pones en la misma dirección, pero ahora me encanta porque ya sé cuál es el truco para que no te cobren demasiadas comisiones. Y esta plataforma me encanta y me encanta y me encanta bien, ¿ok? Listo, ya estamos ahí en Matic. Entré con un spread de pérdida, como casi siempre ocurre, y dentro de unos segundos más adelante esto pasará a números verdes y comenzaremos a ganar si el movimiento continúa, ¿cómo va? ¿Cómo vamos acá? Ganando $32, por supuesto que los voy a cobrar. Los cobro primero y vengo y le pongo aquí $600 a 5X y me monto otra vez para arriba. Coloco aquí en BingX un stop del 13% por ratio y la dejo así para cobrar a mano, sin target de profit. ¿Listo? Estábamos entonces revisando a Matic que se queda alcista. Para 48 horas más adelante probablemente Matic ande en 1.7. Así que te metes en una posición ahí donde va para cobrarle como un 16%. Si retrocede a buscar otra vez a la media azul, probablemente tú lo agarres por aquí entre 1.4296 y 1.4074. Y si baja hasta ahí, tú de todas maneras te montas para arriba. Te voy a decir lo que yo haría. Yo me meto así como está. Después voy corriendo mi stop y le saco aquí lo que yo quiera o lo que yo pueda. Pero si retrocede aquí y me mete en pérdidas, yo aquí le pongo una orden limit por debajo de la media azul y ahí me monto para arriba. Así que Matic se queda alcista. STG-USDT. Lo vamos a revisar en el libro de órdenes de Bybit. Hoy tengo mi junta final para saber si me van a patrocinar o no, porque sucede que yo no he visto muy clarito ahí con ellos. Dirección bajista, pero apenas comenzando. Lateral aquí arriba, fuerza de 58.63 para seguir subiendo. Todo toque a la media azul te da tu primera entrada con un poco de capital y si baja más, le metes más capital. Mis análisis y proyecciones todas se van a aparecer porque los mercados hacen casi lo mismo en todas las monedas, ¿ok? En las dos situaciones, en caso de que caiga hasta la media de 55, trazando una primera aproximación luego del cruce,
Si llega a ser esto que te estoy diciendo, tú aquí tienes tu segunda entrada. Y eso es para arriba. Para 48 horas más adelante, STG, que no la conozco y no sé de qué va, puede andar a 1.37 y hasta 1.62. Y te puede regalar desde donde está ahorita, pues un 10-12% y hasta un 35% para arriba en 48 horas. Me puedo equivocar y cuando yo me equivoco en una, me equivoco en todas. Y eso se debe a que Bitcoin de pronto hace algún capricho. ACS, USDT. Si Bitcoin no fuera caprichosa, yo no me equivocaría casi nunca. ACS, USDT. Dice aquí que a ACS no la tenemos más que en KuCoin y en Gatello y en MEXC y en PancakeSwap. La voy a revisar aquí en el KuCoin. Ay, Dios mío. Yo no me meto en las que acaban de nacer, ¿ok? Y no tengo datos para analizarte esta moneda, así que solo que lo hagas por FOMO, pero esto está muy lateral. Mira cómo nació, no ha perdido lo que ganó cuando nació, está por arriba del punto de control, podría seguir subiendo, pero con ese volumen que tiene y esa lateral espantosa en la que está metido incluso en gráfico de una hora, no tiene para cuándo despertar. Aléjate de esa moneda. En cuanto puedas, aléjate hasta que consolide en el mercado, ¿ok? Litecoin USDT. Libro de órdenes de BingX, haciendo más o menos algo parecido a Bitcoin. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado y apenas comienza. Hay un incremento de volumen poco a poquito, tal vez alcance a tocar pronto al promedio simple, este es gráfico de una hora, y creo que se le opera a Litecoin para arriba, para 5 a 8 horas más adelante. Pero, para que el video no se nos caduque tan pronto, vamos a revisar a Litecoin en gráfico de 4 horas. Hizo su cruce validado de medias exponenciales, está en aproximaciones a la media para continuar subiendo, pero por ahora esto fue un rompe y apoya para continuar subiendo. Y esto no es un rompe y te friegan para continuar subiendo, esto es un rompe y apoya para continuar subiendo, porque Bitcoin en gráfico diario tiene tendencia bien marcada y alcista, a pesar de la vela roja diaria que asustó a todo mundo menos a mí y a algún otro por ahí, ¿ok? Entonces, apoyo en el punto de control y esta zona, si no compras a Litecoin aquí, yo me pregunto dónde carambas lo piensas comprar. Acá no me pregunten si se compra, aquí se vende. Aquí se compra y acá se vende. Aquí se compra y acá se vende. A Litecoin en unas 48 horas más adelante lo vas a volver a ver en 107 y tal vez de aquí al domingo o lunes lo vas a ver en $112, siempre y cuando Bitcoin continúe subiendo. Repito, siempre y cuando Bitcoin continúe subiendo. Por lo tanto, se revisa primero a Bitcoin en la temporalidad que a ti te interesa y luego vienes a sacar tus conclusiones en la comadrejita en la que tú estás operando, en la comadreja menor. Primero revisa la comadreja mayor, luego revisas la comadreja menor. ¿Listo? Ahí se terminó la lista que teníamos. Voy a ir a verles en el chat, a ver si les regalo un pilón, que me digan mis colaboradores cuánto tiempo lleva el video. Gerson Mesa, que si puedo revisar a Phil. Y te digo de una vez que a Phil se le opera para arriba porque hace rato lo revisé. Demian Mayer dice que se revisa una que se llama AI, o sea, como inteligencia artificial. ¿Quién más anda por aquí? Diego Funes, muchas gracias, profe, Dios lo bendiga siempre con mucha salud. Muchas gracias a ti también. 50 minutos de video, todavía les puedo regalar esas dos que me están pidiendo, Phil y AI. Vámonos rápidamente aquí a donde revisamos a Litecoin y vamos a poner aquí a Phil y en modo super turbo y sin tanto detalle, les digo cómo lo estoy viendo yo. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet y Phil, que lo revisé hace rato, está absolutamente alcista. Todo retroceso a la media azul te le montas para arriba, pero ahí donde va y en scalping y en gráfico de 15 minutos, por supuesto que te puedes meter alcista. Se queda alcista para 48 horas y es muy probable que llegue a $9. Phil, ¿ok? Listo. Modo super turbo. Ahora vámonos a AI. La voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet. No me gusta que no tengo mucha información en cuanto a las medias exponenciales. Te dice que va cayendo
te dice que no tiene fuerza el movimiento bajista y te dice que todo lo que había conseguido por aquí lo ha perdido y que ahí donde va tiene puntos fuertes para continuar cayendo y probabilidad mayor bajista. Yo te diría que no operes ahí y que si la vas a comprar te esperes un rato más, un tiempo más, para ver si estabiliza en esta zona, porque de aquí probablemente se recupere, pero es probabilidad que yo te dejo con línea punteada. El movimiento verdadero de esta moneda desde aquí sigue siendo bajista. Y prudencia con ella y no la compres nomás por FOMO y nomás porque se dedica a la inteligencia artificial. Supongamos que esa sea la razón. Hay otras de inteligencia artificial que me gustan más, algunas de ellas ya incluso las compré y hay otras que tienen más historia, que tienen más sustentado. Esta yo no la conozco. Ve a revisar el proyecto y ve qué tan sustentado está. Y de preferencia no te metas en proyectos nuevos, métete en proyectos que ya tienen un poco más de tiempo en el mercado. ¿Listo? Acuérdense que ahí está IOTA, que es el Internet de las cosas y que para allá vamos, que volamos, ¿ok? Acuérdense que ahí está el metaverso, con su Gala, con su Rose, con su Algorand. Hay muchas donde invertir. Entonces, ¿por qué se vienen a meter en una que desde aquí, desde los .1490, no ha hecho otra cosa más que seguir cayendo? Tú lo que andas buscando es un punto de entrada. Para que yo te pueda dar un punto de entrada, habría que echarle una miradita al gráfico de una hora y ver si de verdad ya estabilizó por esa zona de ahí. Parece que sí, mira, para unas 8 horas más adelante, muy probablemente este rebote se valide y llegues hasta la media de 55. Pero esto es para 8 horas, ¿eh? Para comprar a mediano plazo, a unos meses por delante, déjala que caiga lo más que vaya a caer y por aquí lo más abajo posible, ahí la agarras. Mientras tanto, yo no recomiendo meterse en esta moneda porque no la conozco y si no conozco algo, no me meto. ¿Listo? Vámonos aquí para ver que vamos a poder cobrar $24. Súmenle lo que llevamos para el sustento diario. Vámonos aquí para ver que en Matic no estamos ganando, nos vamos a aguantar y le vamos a meter otra de aquí para arriba. Market, otra posición, igualita y para arriba. Para tener un pastel hecho de 2 rebanadas, bajar un poco nuestra zona para comenzar a ganar y al rato que rebote en la media azul y comience a subir, vamos a cobrar aquí una buena ganancia. Ahora vámonos acá a ver que Gala ya está en break-even y que todavía no estamos ganando. Hace rato estábamos ganando, pero yo no estuve al pendiente para cobrar. Entonces ahorita vamos perdiendo aquí $3.14. Hay gente que aquí se sale y está bien que se salgan, pero yo no me voy a salir, yo le voy a meter otra posición aquí de 2.500 para arriba. Y hoy le voy a agregar un poquito más de fondo aquí porque me gusta operar con más libertad. Y tener un fondito de ese tamaño no me da tanta libertad para operar. Bien, nos quedamos con esta que va perdiendo. Y para aquellos que son muy nerviosos y que no les gusta ver cómo se les acumula un numerito rojo aquí, coloquen una posición al revés. Ajá. Y sabiendo que probablemente la terminen perdiendo porque su análisis dice que va a continuar subiendo. ¿Ok? Ponen su short ahí. Vienen aquí y jalan su stop aquí arribita, un stop cortito, y le ponen una ganancia hasta la media. Y si nos quiere regalar una a la baja, que nos la regale primero. Y cuando ande por aquí abajo, nos metemos otra vez para arriba. Y procuren que no se lleve su stop cuando baje a tocar a la media de 55. Listo. Me paso para este lado para saludar un poquito en el chat. Ya no voy a revisar más monedas, ya se acabó, este arroz ya se coció. A BNB, revísenla ustedes, Juan Sebastián, ya vieron cómo reviso. Ada Cardano también, Sebastián, revísala tú. Y pues nada, estaban pidiendo muchas monedas, pero el video ya se está haciendo demasiado largo. Y saben una cosa, ¿por qué quiero acortar mis videos? Porque sucede, queridos amigos, que estoy traduciendo al inglés. Y un video de más de una hora es un trabajo tremendo pasarlo al inglés subtitulado, porque el bot, por muy rápido que sea, hay que corregirlo a mano cuando termina la transcripción. Y luego hay que subirlo a YouTube y eso nos lleva hora y media o 2 horas en total. Por lo tanto, como yo quiero seguir llegando a gente que hable en inglés, pues yo voy a seguir traduciendo y estoy buscando una mejor opción, cada vez ando investigando más, estoy entrenando un modelo de inteligencia artificial que me va a traducir incluso a voz en inglés, pero todavía ando lejos del resultado final. Estoy esperando regresar a Santa Clarita, donde mi hijo, que sabe mucha programación, me va a ayudar perfectamente bien. Déjenme ver cómo le hago aquí para limpiar mi gráfico.
No recuerdo cómo se le hacía aquí. Ahí. Listo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí. Un abrazo. Déjenme echarle una miradita a ver cuántos likes me regalaron. Y tristemente les digo que no llegaron más que a 224 likes. ¿Se dan cuenta la falta de conciencia que tienen de todo el trabajo que hago yo aquí y que ustedes ni siquiera son capaces de regalarme like? Agradezco profundamente y desde el fondo de mi corazón de pollo a todos aquellos que sí me regalaron su like y a todos aquellos que me dieron buena compañía y que permanecieron conmigo en el chat, manteniéndolo activo. 1,000,000,000 de gracias para todos ustedes y un ¡bú! Para los que no me dieron el like. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, un ratito para ver a Bitcoin, mañana sabadito, y listo. Y me quedo operando al rato con la comunidad VIP y mañana también operando con la comunidad VIP. Mucha suerte, muchos satoshis para todos, muchos dólares, pero sobre todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Despierta Latinoamérica se despide y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Bendiciones y hasta mañana.